el acuerdo que fue firmado el día de ayer por parte de la mesa directiva, por el cual la mesa directiva de la 59ª legislatura del Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 1 y 124, fracciones 1, 7 y 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, declara diferentes medidas. En el punto B, medidas para el desarrollo de la actividad legislativa. 1. El trabajo de las comisiones ordinarias y especiales, en su caso, se desarrollará a puerta cerrada y solo podrán estar presentes, además de las diputadas y los diputados que las integren, hasta 2 personas de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, una de la Dirección de Investigación Estadística Legislativa, una de la Dirección de Servicios Administrativos y 2 de la Dirección de Comunicación Social. 2. Se prohíbe el acceso a las sesiones de comisión y del Pleno a asesores, secretarias y asistentes de diputadas y diputados y al público en general. 3. No podrán llevarse a cabo reuniones a las que concurran más de 10 personas. 4. Se restringe el uso de las salas del recinto legislativo, por lo que únicamente serán utilizadas para desahogar sesiones de comisiones en los términos de este acuerdo. 5. La agenda legislativa pendiente para la recepción de los informes de la Fiscalía General del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, todos del Estado de Querétaro, será desahogada en privado. 6. La Dirección de Comunicación Social transmitirá en vivo las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales en su caso, así como las sesiones del Pleno. 7. La convocatoria a sesión de los órganos y del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Querétaro se remitirá a sus destinatarios exclusivamente a través de correo institucional. 8. A partir de la aprobación del presente acuerdo, se suspende A. La actividad al público de la biblioteca. B. El desarrollo de talleres legislativos y visitas que estuvieran programados. 9. La comunicación interna del personal de la legislatura se hará únicamente por vías institucionales por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva y a través del portal electrónico de la legislatura. 10. Para el desahogo de reuniones de trabajo se sugiere el uso de herramientas tecnológicas, evitando en lo posible el contacto físico. 11. La Dirección de Comunicación Social establecerá los lineamientos para el desarrollo de su actividad con los medios de comunicación externos, los que se publicarán en el portal electrónico de la legislatura. 12. La Secretaría de Servicios Parlamentarios emitirá los lineamientos que resulten necesarios para el funcionamiento de la oficialidad de partes, los que serán publicados en el portal electrónico de la legislatura. Y 13. Las unidades de atención ciudadana y de transparencia emitirán y darán a conocer a través del portal electrónico de la legislatura la forma en que llevarán a cabo su actividad con los usuarios externos. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por los artículos 147, fracción primera, 149 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito al diputado secretario se sirva a realizar el pase de lista. Con gusto, diputada presidenta Tania Palacios. Diputada Tania Palacios. Presente. Diputado Hugo Cabrera. Presente. El de la voz, Luis Antonio Zapata, presente. Diputada presidenta, te informo que hay 3 asistencias. Gracias, diputado. En virtud de existir el quórum legal para sesionar, acorde a lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica en cita, se declara abierta la sesión, siendo las 12:45 horas del día 18 de marzo de 2020. Para continuar el desahogo de esta sesión, como segundo punto, solicito al diputado secretario de lectura al orden del día. Con gusto, diputada presidenta. Pase de lista y comprobación del quórum. Punto 2, lectura del orden del día. Punto 3, lectura del acta de la sesión anterior y consideraciones en su caso. El punto 4, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el Código Penal para el Estado de Querétaro y la Ley de Salud del Estado de Querétaro para garantizar la interrupción legal del embarazo. Punto 5, asuntos generales. Sexto, término de la sesión. Gracias, presidenta. No hay mucha. Quisiera yo solicitar atentamente a la presidencia respecto a la orden del día que nos ha sido, por la que hemos sido convocados, que el tema, el punto 4,
cada uno podemos tener y de la postura que podemos tener, que es respetable, cualquiera que sea, yo solicitaría que haya esta moción suspensiva, tomando en cuenta incluso el antecedente inmediato anterior que tuvimos en esta Comisión de Puntos Constitucionales, en la última sesión, en donde se declaró un receso por tiempo indeterminado para poder analizar un tema que también era de interés general, que era una reforma a la Constitución General de la República. Ahora nos compete una reforma a nuestra Constitución local, y me parece que si no va a haber condiciones para que durante no sabemos cuánto tiempo vamos a estar enclaustrados y no teniendo apertura hacia la gente, a través precisamente de las plataformas de comunicación, la gente en Querétaro exprese su punto de vista, su opinión respecto a esta iniciativa que han presentado un grupo de colegisladores del Partido Morena, y que se abra precisamente esta discusión a través de estas plataformas, y que en este momento dejemos abierto que por lo tanto no lleguemos al punto de la discusión y la votación coherente del dictamen que estamos haciendo. Entonces solicito, Presidenta, que pudiera someter a votación, a consideración y a votación, la moción suspensiva que estoy proponiendo. Gracias. Gracias, diputado. Ponemos a consideración y votación en un solo acto la propuesta del diputado de declarar moción suspensiva, para lo cual solicito al diputado secretario si así va a realizar la votación en un solo acto. Con mucho gusto. Diputada Tania Palacio. En contra. Diputado Hugo Cabrera. A favor. El de la voz, Luis Antonio Zapata, en contra. Diputada, te informo que 2 votos en contra y 1 voto a favor de la moción presentada. Gracias, diputado. En virtud del resultado de la votación, se tiene como rechazada la propuesta de moción suspensiva del diputado Hugo Cabrera. En desahogo del tercer punto del orden del día, toda vez que el acta de fecha 24 de enero de 2020 fue remitida con anterioridad a los integrantes de esta comisión, solicito al diputado secretario someta a votación económica o obviar su lectura. Con gusto. Diputados, se encuentra a consideración el contenido del acta en cita. Favor de manifestar si tienen alguna observación. Diputada Presidenta, te informo que no hay oradores. Gracias, diputado. Secretario, derivado de lo anterior, se obvia la lectura del acta de referencia, solicitando ahora al diputado secretario ponga en consideración de los asistentes el contenido de la misma. Solicito al diputado someta a votación económica obviar su lectura. ¿Ya? Gracias. En virtud de la anterior, le pido proceder a firmar el acta de referencia, instruyéndose la Secretaría de Servicios Parlamentarios se encargue del archivo de la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley Orgánica y Común. Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el Código Penal para el Estado de Querétaro y la Ley de Salud del Estado de Querétaro para garantizar la interrupción legal del embarazo. Solicito al diputado secretario, toda vez que ya es del conocimiento de los integrantes de esta comisión su contenido, de lectura de los puntos resolutivos del proyecto de dictamen referido y una vez concluida la misma, lo someta a consideración. A las 2 opiniones recibidas por el municipio, de los municipios de Cadereyta de Montes y del municipio de Querétaro. En el caso del posicionamiento del municipio de Querétaro respecto a la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el Código Penal para el Estado de Querétaro y la Ley de Salud del Estado de Querétaro para garantizar la interrupción legal del embarazo, la representación legal en sesión ordinaria de Cabildo celebrado el 12 de marzo del 2019, el Honorable Ayuntamiento del municipio de Querétaro aprobó el acuerdo de Cabildo mediante el cual, en
carácter de síndico municipal, se me nombró representante del ayuntamiento del municipio de Querétaro ante la legislatura local del estado de Querétaro, lo anterior para los efectos establecidos en el artículo 51, fracción 3 de la ley orgánica de este poder. Ante ello me permito hacer las siguientes manifestaciones. La postura es muy clara y firme a favor de la vida. Lo que se pretende con la iniciativa en discusión es interrumpir el embarazo, proceso en el que crece y se desarrolla el feto en el interior del útero, proceso natural, biológico, a través del cual una nueva vida comienza a desarrollarse en el útero de la madre y que comienza en el momento de la fecundación y termina con el parto. Etimológicamente, la palabra aborto procede del latín abortus o aborsus, derivado de ab orio, término opuesto a orio, nacer. El aborto es la muerte del feto por su expulsión natural o provocada, en cualquier momento de su vida intrauterina. El objetivo de un aborto es siempre la muerte del feto. El derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer los demás derechos fundamentales. Por su importancia, es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y permítanme ser muy claro, reconocemos el derecho a la vida, a la personificación desde el momento de la concepción. El derecho de la madre termina donde comienza el del nuevo ser. De ahí que el presente posicionamiento se centre en la persona humana, considerada tal desde el momento de la concepción. Por lo tanto, es responsabilidad de los legisladores privilegiar el ejercicio responsable de la libertad en la democracia que conduzca a la justicia y la igualdad de oportunidades para la consecución de un bien común. La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde su concepción hasta su muerte natural. Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia, ya que sin respeto cabal a los derechos humanos no hay democracia, pues en su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado de Derecho. El posicionamiento es muy claro, como ya se dijo, sí a la vida. En cuanto al posicionamiento del municipio de Cadereyta, posicionamiento en contra de la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Código Penal para el Estado de Querétaro y Ley de Salud del Estado de Querétaro para garantizar la interrupción legal del embarazo. Con el permiso de la Presidencia, la polémica en torno a la despenalización del aborto ha puesto delante de nuestros ojos lo poco consecuentes que podemos ser como sociedad a la hora de defender la vida de los más desprotegidos. Para el gobierno municipal de Cadereyta de Montes, encabezado por el presidente municipal ciudadano maestro León Enrique Bolaños Mendoza, y que el día de hoy tengo el honor de representar, lo más valioso es la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y nadie debe destruir la existencia de un nuevo ser que se encuentre débil e indefenso. Luego entonces, se debe respetar y promover la libertad y los derechos de todas las mujeres, incluso cuando aún están en el vientre materno, y considerar que la defensa de la vida no es asunto de moralidad o religión, es una cuestión de libertades, derechos, responsabilidades y democracia, pues nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir la muerte de otra persona. Pero más allá de ideologías partidistas, existen nociones básicas del derecho. Una de estas atañe al concepto de nasciturus, término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Aunque carece de personalidad jurídica, supone una potencialidad de tenerla en un futuro y, por lo tanto, desde el derecho se encuentra protegido porque se le considera un bien jurídico necesitado de tutela. El debate no solo es en el seno de nuestro Estado, sino en el del país entero. Siempre ha versado entre los que reconocen al concebido como persona y, por lo tanto, protegido por nuestra Carta Magna, en especial por el artículo 1 y aquellos que no le reconocen dicho carácter, y en consecuencia
están sujetos a la protección constitucional. A decir verdad, para interpretar que el concebido se encuentra protegido por las garantías constitucionales, se ha venido recurriendo a tratados o a normas que le reconocen derechos y, en consecuencia, el carácter de persona, ya que solo las personas pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Ejemplo de ello son el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de Ginebra, la Convención de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe señalar que desde hace más de una década, el propio constituyente reafirmó dicho reconocimiento en la última reforma constitucional en materia de nacionalidad a los artículos 30, 32 y 37, en los que señaló de manera textual en el artículo 3 transitorio que las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre en vigor seguirán aplicándose respecto a la nacionalidad mexicana a los nacidos o concebidos durante su vigencia, esto es del Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo de 1997. En este tenor, el hecho de que el propio constituyente, en un artículo transitorio que forma parte de la Constitución, haya mencionado de manera textual a los concebidos, reconociéndoles derechos constitucionales, deja fuera de la discusión legal si el concebido es o no persona. Y por tanto, el propio constituyente reconoce al no nacido toda la protección de la Constitución desde su concepción. La voluntad o intención del constituyente, además, ha sido continua, como se puede apreciar en la reforma al artículo transitorio antes citado, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 1999, y en la cual ratifica su postura de tener al concebido como persona. El texto es el siguiente: las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia únicamente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que le otorga la reforma contenida en el presente decreto. En atención a lo dicho, con independencia de las convicciones éticas de cada persona en el plano estrictamente constitucional, los concebidos tienen reconocido, por voluntad expresa del constituyente, derecho a la vida. Lo anterior no ha sido ampliamente difundido ni estudiado por la Corte y, consecuentemente, es esperarse que quienes hoy promueven la despenalización del aborto no estén al tanto de lo dicho anteriormente y, en consecuencia, de seguir adelante, violarán de manera clara la Constitución, aun cuando al tomar sus cargos hayan protestado guardar y hacer guardar la misma. Es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de enero del 2002, resolvió que el aborto, en el caso de la ley Robles, es un delito y por política criminal como excusa absolutoria no se sanciona, pero sigue considerándose como conducta delictiva, concluyendo que la regla general es la protección de la vida del concebido. Empero, la iniciativa que pretende aprobarse ahora hará definitivamente nugatoria la protección del concebido en las primeras 12 semanas de gestación y por lo tanto constituirá una descarada violación a la protección reconocida por el constituyente. Por último, en nuestro país, constitucionalmente no solo se ha reconocido que el concebido es persona y por tanto protegido por las garantías individuales, sino que además, con el referido artículo transitorio, se le reconoció el carácter de nacional, que es un atributo de la personalidad, con el cual no solamente estamos defendiendo la vida del concebido, sino la vida de un queretano y por consiguiente de un mexicano. Por ello, a nombre del Gobierno Municipal de Cadereyta de Montes, me permito manifestar voto en contra de la presente iniciativa de ley. Licenciada Erika Alejandra Hernández García, servidor síndico procurador. Gracias, diputado secretario. Continuando con este punto del orden del día, le solicito lo someta a consideración de los diputados que se encuentran presentes. El dictamen de referencia. Con gusto, diputado.
Diputada Tania Palacios. Les someto a consideración, diputado. Ministro de Asuntos Generales. No hay consideración. Gracias, diputado. Adelante, diputado. En primera instancia quiero señalar que lamento mucho que la programación de la discusión de esta iniciativa se haya realizado durante este periodo de contingencia epidemiológica. Parece ser que algunas y algunos legisladores no han entendido la importancia de escuchar a las mujeres en un asunto tan trascendental como es garantizar el pleno goce de nuestros derechos. Y más aún cuando hace poco más de una semana en todo el país se dieron importantes manifestaciones con la finalidad de visibilizar la violencia de género a la que están expuestas todas las mujeres de forma cotidiana y en especial la violencia que resienten por las autoridades del Estado mexicano en todos sus niveles. Como lo he señalado reiteradamente, la iniciativa tiene su principal fundamento y motivación en resoluciones y acuerdos que los más altos tribunales nacionales y extranjeros han realizado luego de hacer un profundo análisis jurídico, médico, biológico, filosófico y hasta religioso, y han desentrañado la jerarquía de derechos entre la mujer y el cigoto y el embrión durante el embarazo, y todo a la luz de los derechos humanos, por lo que cualquier debate respecto a este tema es ocioso y no tiene justificación alguna desde el ámbito legislativo, ya que ha sido ampliamente superado desde hace más de una década en nuestro país. Y prueba de ello es que en la Ciudad de México la legislación vigente en esta materia ha demostrado su eficiencia en todos los aspectos. Y en ese sentido debe ser lógico que en términos de la obligación a la que estamos sujetos las y los diputados de legislar en términos del artículo 1 constitucional, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, las y los diputados de esta comisión deben votar a favor de la presente iniciativa y aprobar las 5 causales propuestas en la misma para interrumpir el embarazo, incluyendo la de las 12 semanas, cuando sea por consentimiento de la mujer, ya que va implícito el derecho a la libertad y a la autonomía de las personas, y en este caso de las mujeres. Me es importante recordarles que en efecto se debe proteger la vida desde la concepción, y la única forma de garantizar dicha protección y cuidados es cuando la maternidad es deseada. Proteger la vida no es castigar a una mujer que ha abortado o castigar a una madre que fue obligada a parir y para abandonarlo a su suerte, como lo hemos visto, teniendo como resultado la muerte del nacido. ¿Qué vida protegieron? Exactamente eso. No busquemos castigar, busquemos proteger, y la única protección que como legisladores podemos garantizar es la de la maternidad deseada y el derecho a recibir. Es nuestra obligación como legisladores, funcionarios, autoridades, adoptar la perspectiva de género y reconocer las violencias a las que están expuestas nuestros ciudadanos, incluyendo las que se ejercerán en contra de las mujeres si es que no se aprueba esta iniciativa, la cual sin duda será un parteaguas para el empoderamiento adelantado de las mujeres y el cese de las violencias en su contra. Lamento mucho que, como suele suceder en este tipo de temas tan trascendentales, en que se promueven medidas progresistas en materia de derechos humanos, los diputados del PAN se conducen en total opacidad, siendo que a pesar de que la ley orgánica el artículo 40 de la ley orgánica establece el derecho de los autores de la iniciativa a participar en el debate en comisiones. Me obstaculizan el poder exponer opinión alguna, ya que no conozco el proyecto a discusión, pese a que desde el día de ayer en que tuve conocimiento de esta sesión, solicité por escrito el mismo y nunca se me entregó. De tal manera, y con el propósito de que pueda ejercer mis derechos parlamentarios de manera plena, solicito a la
la presidencia de esta comisión y en términos del artículo 62 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, apoyando la moción del diputado Hugo, que se apruebe una moción de receso para que pueda conocer el contenido y el sentido del dictamen que nos ocupa y estar en condiciones de fijar nuestras observaciones y posturas. Que en este caso de que no se ha acordado el receso propuesto, solicito en términos del artículo 63 de la ley en cita una moción de lectura del proyecto de dictamen por las razones antes expuestas. Es cuanto. Si me permite, diputada presidenta, voy a hacer algunas consideraciones a lo expresado esta tarde. Lamento mucho que empecemos a politizar y a señalar partidos. Me parece que el movimiento que han hecho las mujeres y su expresión el 8 y el 9 de marzo ha sido genuino y lo debemos considerar y respetar. No así, desde Palacio Nacional se minimizó a las personas, a las mujeres, se priorizó otros hechos. Pero me parece también incongruente y lógico que se mencione que como coautora de la iniciativa no se le permita expresarse, nada más falso. Perdón que lo diga con énfasis y que me refiera así a una mujer. Nada más falso porque usted acaba de hacer uso de esta tribuna, de su derecho a expresarse y a mencionar el sentido de su participación. Me parece también que el hecho de que entendamos que desde la fecundación se entiende y se considera a un ser humano, es el derecho fundamental a la vida el que prevalece sobre cualquier otro derecho. Y en eso hay que ser claro. El derecho a la vida tiene primacía sobre cualquier otra libertad o derecho que podamos ejercer. Sería lo que expresaría en este momento, diputada presidenta. Diputado, me gustaría hacer nada más una participación para hechos de lo que comenta la diputada y aclarar muy bien a todas las personas que están escuchando esta transmisión en vivo. Nos encontramos frente a una situación de emergencia de salud a nivel mundial. Quien utilice el oportunismo político para abanderar una causa legítima, como es el derecho a la vida y como también son las causas de las mujeres, está cometiendo y está atacando el deber intrínseco que tenemos como diputados locales, que lo tenemos desde el momento en el que tomamos protesta en septiembre del 2018. Estamos frente a una situación que supera las fronteras nacionales, que no discrimina. El hecho de solicitar movilizaciones infundadas donde se pone en riesgo la salud de las personas es una gran irresponsabilidad. Por esa razón, el día de ayer en la mesa directiva tomamos los diputados integrantes de dicha mesa la decisión de tomar medidas preventivas al respecto, mismas que se pretende respetar hasta la última instancia con el afán de salvaguardar lo más importante, que es curiosamente lo que hoy se discute en esta sesión de comisión, que es la salud y es la vida. Para aclarar este punto y que puedan tener plena información las personas que nos escuchan a través de las redes sociales y de la transmisión en vivo, existe un proceso constitucional. Gracias a ese proceso constitucional y gracias a una historia de democracia, estamos todos aquí presentes pudiendo discutir un tema tan importante. Gracias a esta estructura constitucional, hoy podemos hablar de una constitución rígida que no se modifica fácilmente, que requiere de ciertos blindajes, que requiere de ciertos pasos, y nos encontramos en un momento más de ese proceso constitucional, en el momento en el cual, a través de nuestra ley orgánica y pudiendo dar lectura a continuación de cada uno de los pasos para poder hacer una reforma constitucional, nos podemos dar cuenta de que son 6 pasos, son más de una comisión, porque además una reforma constitucional tiene una suerte distinta
a cualquier otra iniciativa de ley. No podemos engañar a las personas diciendo que se está sesionando a puerta cerrada. Primero, estamos cumpliendo con el requisito de transparencia y de derecho a que las personas tengan la información oportuna, y es más, en tiempo real, cuestión que antes no se hacía, a través de la transmisión por redes sociales y por transmisión de YouTube, primero. Y segundo, después de esta sesión de comisión, yo no sé si se desconozca el proceso de reforma constitucional o si se conozca, pero si se quiere utilizar como carnada política para movilizar causas legítimas, pero orientadas a un sistema de engaño. Pero después de esta sesión de comisión, en donde los ayuntamientos tendrán posteriormente un plazo para emitir más observaciones, estaríamos en condiciones entonces sí de dar una declaratoria constitucional. Con esta sesión no se agota una reforma constitucional, estamos en un paso más, hay que ser claros con la gente, no nos dejemos engañar, conozcamos primero el proceso de reforma constitucional para poder dar buena cuenta a nuestros representados. Muchas gracias. Compañeros, yo no estoy aduciendo ninguna posición política, solo quiero saber qué es lo que están dictaminando. Tenemos derecho a saber eso. Desde ayer le solicité la información, compañero. Entonces no es una situación política, queremos saber qué es lo que están dictaminando, cuál es el proyecto, tenemos derecho a saberlo. Y si la gente se manifiesta, no es porque uno los esté llamando. Sí, la gente se manifestó por el Crobús ayer y se les atendió. Y la misma contingencia había. La gente se mueve. Ya no es como antes, que los teníamos en sus casas, engañados, quietecitos. No, la gente se mueve porque está al pendiente precisamente de las redes sociales. Si me comprueba que yo hice una convocatoria, no le pregunto más de cómo está el dictamen, pero a mí compruébeme que estoy convocando gente. No me acuse sin tener una prueba, porque no lo hago. Yo informo porque me debo a la gente. Informo, no convoco a que vengan. Convoco a otras cosas que ahorita ni siquiera he podido trabajar porque está aquí cerrado. También me llama la atención, si no hay condiciones para trabajar, ¿para qué sesionan? ¿Qué caso tiene? Si no hay público, no hay prensa. O sea, si no se puede sesionar, se va a censurar. Pues hay un montón de iniciativas atoradas. ¿Por qué esta en este momento? ¿Por qué? O sea, yo no lo entiendo, la verdad. Son ustedes los que están dando los pasos equivocados. Ustedes. ¿Es para eso, diputada? Sí. A ver, me permite nada más. Me parece importante destacar y dejar perfectamente claro que estamos trabajando de manera abierta, pública, informando a las redes, haciendo una transmisión directa. Me parece que no juguemos con las palabras, no mezclemos hechos, vayámonos de manera concreta al punto que nos convoca, al punto del cual formamos parte del constituyente permanente. Hace usted una referencia a una solicitud hecha el día de ayer, con una velocidad entre comillas extraordinaria, en donde, qué bueno que lo adujo como en otras ocasiones que no se había notificado a tiempo. Pero bueno, hoy afortunadamente está usted aquí presente y se enterará de todos los puntos que podemos nosotros dictaminar con mucho gusto. Sería lo que puedo expresar, diputada presidenta, de los temas.
que se le ha dado uso de la voz de manera constante a la diputada Laura Polo como una de las 4 integrantes o coautores de esta iniciativa en donde se pretende la interrupción legal del embarazo. Sí, yo quiero manifestar que ustedes acaban de justificar que no es el tiempo ni las condiciones las mejores en este momento para que se esté discutiendo esta iniciativa. Ustedes lo acaban de decir. Cada Tania acaba de hacer una descripción de la situación que se está viviendo a nivel mundial como a nivel estatal. Apoyamos la moción del diputado Hugo Cabrera, moción de receso. La diputada Laura Polo también pide moción de receso. Pedimos moción de receso. No están dadas las condiciones que ustedes mismos nos están aceptando. No es el tiempo, no entendemos la premura. Sí conocemos el proceso constitucional, pero lo que está mal de inicio es eso. No es las condiciones, no tenemos por qué estar sesionando el día de hoy. Creo que se puede perfectamente que ustedes aprueben esta moción de receso. Y también apoyamos la moción de lectura. Tenemos todo el derecho a conocer el contenido del dictamen, no solo nosotros, sino ciudadanos y ciudadanas de Querétaro. Entonces, no son las condiciones. Yo, pues, apelo a su buen juicio, a su razón, a su sentido, a su responsabilidad como diputados, en que se apruebe esta moción de receso, por favor. Sí, Con nada mucho más, respeto. diputado, nada más para hechos. Con mucho gusto y después de esta breve participación daremos entrada a la consideración y votación de la moción de lectura que solicita la diputada Laura Polo. Sin embargo, me gustaría aclarar que hay una diferencia muy grande entre las medidas preventivas que se toman en esta legislatura para estar en la posibilidad de sesionar y las medidas de riesgo en la que puede estar una persona sin respetar los límites de contagio que ya ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Y además es muy distinto hablar de que se abre un proceso constitucional que por lo general, ustedes saben, usted lo sabe, diputada, usted es doctora en la materia, que por lo general es un proceso largo en donde se atienden a las consideraciones de los ayuntamientos, en donde hay un constituyente permanente, en donde se abren espacios de diálogo como es este espacio, en donde no se ha restringido en ningún momento el uso de la palabra a ningún diputado. Y hay una diferencia muy grande entre declarar públicamente, porque sí existe una declaración pública de la diputada Laura Polo, en donde nos acusa de estar sesionando en secrecía, lo cual se desmiente con este mismo ejercicio, y además la diferencia entre una medida de seguridad como la que se está adoptando en esta legislatura y la declaración que se ha hecho pública en redes sociales es justamente la conciencia que debe premiar, en donde la salud está por encima de cualquier cuestión o cualquier carnada política. Con esta sesión no se agota un proceso constitucional. Ahora sí, si me lo permiten. Yo nada más quisiera hacer una mención, y me parece que es importante. Es una lástima, y lo vuelvo a decir, que tenga que contradecir a 2 compañeras diputadas mujeres. Y qué bueno que me dicen que conocemos el proceso legislativo. Me parece que la moción de receso la promovemos quienes integramos la comisión. Qué bueno que ustedes están enterados y están participando de esta comisión como coautores de la iniciativa. Eso es importante, conocer sus puntos de vista. Pero lo importante es que en el caso de la moción que presentó un diputado integrante de esta comisión fue considerada y votada. En el caso de la insistencia que hacen ustedes,
con pena les digo que me parece que son coautores de la iniciativa, tienen derecho a voz, pero el proceso nos indica que eso lo hacemos nosotros, los integrantes de la comisión. Si me permite, para guardar el orden de la sesión, y quien tenga alguna moción por hechos, que me lo haga saber en este momento. Sí conocemos, nos llegó el citatorio donde efectivamente como coautores podíamos estar aquí. Sabemos que no podemos votar, lo sabemos, pero yo por eso apelé a su buen juicio y a su responsabilidad, apoyando la moción del diputado Cabrera. Sabemos que no tenemos voto, pero insisto, si ustedes mismos están comentando la situación mundial, la situación que se está viviendo de riesgo en nuestro país, ¿por qué hoy? ¿Por qué la urgencia? Nada más, gracias. Muchas gracias. Continuando con el desahogo de la discusión, entonces solicito a los diputados presentes que quiera hacer uso de la voz, sirva a levantar su mano. Tiene primero el uso de la voz la diputada Karina Careaga y posteriormente la diputada Elsa Méndez. Pues buenas tardes a todos, con el permiso de la presidenta de la comisión, a mis compañeros amigos diputados, la oportunidad de poder participar en esta mesa que sin lugar a dudas es de suma importancia, no solamente para los que estamos aquí, sino para mucha gente, las y los ciudadanos de Querétaro. Primero, aplaudo el hecho de que le estemos entrando a temas que desde hace mucho tiempo, por lo menos ya desde que llegamos y que se han tocado en base, se estén retomando y que, pues vamos, se tome la mejor decisión en donde sean escuchadas las palabras de los queretanos y las queretanas. Eso me parece importante señalarlo, que bueno, seguramente esto dará pauta a la generación de otras iniciativas que están por ahí pendientes y que también son de importancia para el Estado. Qué malo, y es una observación muy respetuosa, que siendo una reforma constitucional y que en donde la participación por la injerencia que tiene, que no solamente es en un solo tema, sino también participan o tienen injerencia en algunas otras comisiones, no se les esté dando la oportunidad de poder abrir ese diálogo. Y lo hablo como presidenta de la Comisión de Salud, que finalmente tiene que ver y en donde seguramente la voz de nosotros también pudiera ayudar. Y lo hablo no solamente de esta primera parte, que bueno, ya llegó ya a una comisión, ya se está trabajando, entiendo el proceso, diputada, sé que vienen más mesas, o que bueno, el proceso legislativo implica el conducirlo, sin embargo, un tema tan trascendental creo que nos limita mucho bajo las circunstancias que hoy estamos. Y lo digo con mucho respeto, porque efectivamente también me sumo a los comentarios que hacen mis compañeros y compañeras diputadas. No es posible que estén sesionando una comisión de puntos constitucionales con un tema en específico y otras se hayan suspendido, porque así se dé conocimiento de algunos de ellos. Creo que debemos también ser congruentes y esa congruencia habla precisamente de las oportunidades de poder discutir. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a poder dialogar este tipo de temas. Finalmente, y lo digo con mucho respeto, independientemente de mi posición como representante, a favor o en contra, independientemente de ello, creo que es un tema que debió de haberse trabajado más con las y los ciudadanos. O sea, no está en juicio en este momento el decidir o definir de mi parte cuál es mi posicionamiento al respecto o por mis representados en el Estado, sino más bien por lo trascendental y además como mujer también lo digo, como género. Entonces creo que la invitación muy respetuosa es a tomar en consideración algunos puntos que pues, finalmente nos atañen y más como género, tú como diputada y presidenta de la comisión pudieras entender esta parte del diálogo. Simplemente, como lo hemos dicho y con todo respeto lo digo a través de la voz que ha dado mi coordinadora de fracción, el hecho de que nosotros tenemos una posición abierta a escuchar. No podemos cerrarnos a poder escuchar las diferentes voces que seguramente pueden estar
a favor o en contra, pero hay que escucharlos. Entonces, mi invitación sería, y además como representante, insisto, de la Comisión de Salud, pues que nos dieran esa apertura de poder trabajar un tema tan trascendental. Muchas gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputada. Buenas tardes. Agradezco a la presidenta de la comisión, a mi compañera Tania Palacios, y a los integrantes, así como a todos los que el día de hoy nos damos cita por ser un tema de suma importancia. Creo que veíamos venir, yo lo manifestaba desde hace un año, veíamos venir el tema por toda la propuesta a nivel nacional. No creo que ningún legislador de los que estamos aquí en la mesa haya tenido la valentía para que en campaña hubiera sido una de sus propuestas. No conozco y me gustaría poder estrechar la mano de aquel diputado que haya tocado la puerta en su distrito para decir que dentro de sus propuestas iba a ser la de legalizar el asesinato de un inocente, porque creo que a las cosas les tenemos que llamar como son. No hay ninguna interrupción. La vida no puede reanudarse. La vida o la terminas o continúa. Por eso a las cosas hay que llamarlas como son. Yo tuve la oportunidad de estar con dos diputadas de bancadas distintas, de mi compañera Abigail y Vero Hernández, en un golpe de mesa, y fue la única oportunidad en la que tuvimos para poder con argumentos debatir, pero la verdad que el tiempo fue muy corto. Esperaba y coincido con los comentarios de que este tema se tiene que discutir, sobre todo por la gran responsabilidad que tenemos el día de hoy, de también poder ayudar y abonar a un pensamiento crítico en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están muy confundidos en estos temas, y creo que el día de hoy, al ser representantes, teníamos la gran oportunidad de, con argumentos y desde nuestros diferentes posicionamientos, poder poner en la mesa un tema tan trascendental y que, por supuesto, en mi posicionamiento nunca puede ser debatido. Sin embargo, sí dar con conocimientos y con argumentos nuestros diferentes puntos de vista en la defensa de la vida. Conociendo el proyecto, que efectivamente no fue un proyecto de nación del presidente Andrés Manuel, ha sido desarrollado por un ala del partido de Morena en lo nacional, que está muy preocupado porque avancen estas iniciativas presentadas hoy en 23 de nuestros estados, a las 12, a las 24, si sienten, si son un cúmulo de células. Y bueno, yo creo que el día de hoy, y es que gracias justamente a que una mujer decididamente dijo sí a la vida, es que el día de hoy estamos aquí sentados todos nosotros. Desde el punto científico hay muchos argumentos en los que podemos defenderlo. No es cuestión moral ni religiosa. Yo en la mesa del golpe de mesa los pude poner a su alcance, y cada día más la ciencia está trabajando para ponernos en nuestras manos que es vida desde el momento de la concepción. Es un ser humano independiente de la carga genética aportada por el padre y por la madre, con un ADN único e irrepetible, que efectivamente, natural y transitoriamente, una vive dentro de la otra. Pero ya sean las 12, 24 o 36 semanas, es un ser vivo independiente. Y por supuesto en el artículo 22 de nuestro Código Civil, él ya tiene personalidad jurídica. Tratados internacionales y constitucionales defienden el derecho a la vida, como el Pacto de San José en su artículo 4.1, y también últimamente tenemos al alcance un artículo del neurobiólogo Kemmel Gottman, en donde nos dice que a través de las 4 primeras fases de nuestro sistema neurológico, a partir de la neurorelación primaria que se da entre la semana 3 y 4, se desarrolla el tubo neural, que significa el que va a dar vida a los demás órganos del sistema nervioso.
Cada día, les repito, hay más argumentos científicos que protegen y que nos dicen que existe vida. Por lo tanto, no se le puede llamar al asesinato de un inocente y tampoco se puede ver como un método anticonceptivo. La decisión es antes. Después, lo que tenemos que enseñar a nuestras generaciones es a ser responsables de sus actos y no estar con iniciativas promocionando una sociedad cada día más liberal que no asume responsabilidades. Hoy están al alcance muchos métodos anticonceptivos para que la mujer pueda decidir, pero no cuando ya hay vida dentro de su vientre. Eso es inaceptable. Por lo tanto, no estamos dispuestos a que se diga y se imponga que debe de ser gratuito, porque eso sería pagado con los impuestos de todos los queretanos, estemos a favor o estemos en contra. Tampoco puede ser seguro, porque no es seguro. Ninguna operación, así se haga en un hospital de primer nivel, puede asegurarle que la mujer de que de manera violenta se entra a su cuerpo por los métodos que conocemos, ya sea por una máquina de absorción que es 7 veces más potente que una aspiradora de casa, es introducido al cuerpo de la mujer para a pedazos sacar al bebé. ¿Cuál más quieren que podamos discutir? ¿La solución salina? ¿Que se pueda quemar al bebé? Método que me digan puede provocar una hemorragia o puede inclusive la esterilidad completa de la mujer. No es seguro, es una operación a ciegas. Y reto a cualquier diputado o diputada promoventes de esta iniciativa a que puedan acudir y personalmente estar presente en un procedimiento de un aborto para ver si tienen la sangre tan fría para poderse enfrentar al asesinato de un inocente. Deberíamos de comenzar por saber que lo que promovemos y lo que estamos nosotros haciendo como una iniciativa, debemos de conocerlo. Eso sí es violentar a una mujer hasta sus entrañas. El lugar más seguro para todo ser humano debería de ser el vientre materno, y nadie de nosotros tenemos que dar una licencia para que con la venia del Estado se pueda decidir quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho. Eso es una total discriminación, ya sea por etapa de desarrollo, ya sea por sexo, ya sea por raza, ya sea por religión o inclusive por alguna malformación. Nadie de nosotros tenemos ese derecho. Hay muchas iniciativas que podemos hacer que realmente apoyen a la mujer, políticas inteligentes a favor de la mujer. ¿Cuánto presupuesto destinamos para que una mujer ante un embarazo pueda tener cobertura de salud, cobertura jurídica, que pueda seguir estudiando? Porque hoy lo único que estamos haciendo es decir que la maternidad es una enfermedad. Y no, señores, la maternidad no es una enfermedad. Porque uno da luz a un ser humano, no el cerebro, aunque algunos a veces demostramos que no lo tenemos por completo. Así es que siempre mi posicionamiento es defender la vida. Es el primer derecho para que se pueda concretizar cualquier otro derecho. Y es un bien jurídico fundamental que se debe de proteger. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Es para hechos, diputada. Adelante. Bueno, ya las situaciones ideológicas ya se han discutido mucho tiempo, ya hay jurisprudencia en eso, ya hay legislación en eso. Y pues yo también invitaría a la compañera que defiende la vida a que se lleve a vivir a su casa a las niñas violadas, que son obligadas a tener hijos, que de 10, 11 años están teniendo hijos sin saber siquiera qué es eso.
¿sí? Entonces, cuando dicen que a las niñas que son violadas les pueden hacer un procedimiento, pues eso es una tontería realmente, porque ¿qué niña con el padrastro violento, violador, con el abuelo, con el tío? Querétaro es el segundo lugar en violaciones a niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos tratando de proteger a esas niñas. Lléveselas a vivir a su casa, diputada, si usted defiende la vida, porque esas niñas para nada van a poder salir adelante con esas criaturas, son las que están en el DIF. Hay tantos niños ahí para adoptar. Entonces, pues, son situaciones de pensamientos propios que yo la verdad no entiendo, pero acudir a presenciar un legrado, pues es como cualquier operación, no nos dejan entrar a ver una operación, hay solo las personas que están en el área médica. Es una tontería eso, pero bueno. Nada más te recuerdo para que las personas que te asesoran te expliquen que la causal por violación ya está en el estado de Querétaro. Gracias. Le solicito nada más que guardemos el orden de la sesión. Yo creo que ya hemos agotado la solicitud del uso de la voz para hechos. Tomando en consideración la naturaleza y el movimiento de la sesión, yo tenía considerado emitir mi pronunciamiento hasta el momento oportuno, una vez que existieran las observaciones de los ayuntamientos, pero con la intención de aclarar muy bien el punto y el argumento de fondo con el cual voy a emitir mi voto. Me voy a permitir dar a conocer algunos de mis argumentos. Aparentemente nos encontramos en un tema de derechos humanos. Estamos hablando de la colisión de dos derechos humanos. Por un lado está el derecho a la vida y por el otro lado tenemos el argumento en donde se defiende lo que hoy dice nuestro artículo 4 constitucional, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Estamos frente a un tema jurídico, pero sobre todo frente a un tema humano. Esta colisión de derechos se tiene que discutir justamente a la luz del derecho internacional de derechos humanos, de una herencia histórica que tenemos desde muchos años atrás, que se remonta desde la Segunda Guerra Mundial con las atrocidades cometidas y cuya principal bandera para que hoy existieran organismos internacionales, regionales, tratados, convenios, compromisos de los estados, su principal bandera fue el derecho a la vida. De ahí le debemos el hecho de que hoy, a raíz de una reforma constitucional en el 2011, tengamos en el artículo primero constitucional algo muy importante para poder evaluar este asunto, que es la progresividad de los derechos humanos. Muchos instrumentos que van a poder ayudarnos, como es el control de convencionalidad, como es el bloque de constitucionalidad del que habla el artículo 133, y muchos instrumentos que se tienen que tomar en consideración más allá de una ideología, más allá de la ética, de la moral. Estamos hablando de una situación humana y jurídica. Si nosotros nos vamos mucho tiempo atrás y analizamos lo que decía Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, a pesar de sus múltiples diferencias teóricas y prácticas, coincidían en que la vida humana es un fin en sí misma, no es un medio subordinado a un fin. Para las personas que siguen esta transmisión en vivo, lo que propone esta iniciativa que se discute el día de hoy es eliminar un párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el párrafo 13, para eliminar el derecho a la vida desde la fecundación y hasta la muerte. Ni siquiera hace, como lo han externado en los posicionamientos que hoy se han dado a conocer, una distinción, es decir, en todo momento de desarrollo, eliminar el derecho a la vida atacando directamente al principio de progresividad, que es una de las principales banderas de los derechos humanos, dejando este texto sin protección, sin garantía y para muchos efectos más, dejando en estado de vulnerabilidad a muchos sectores de la población.
Recordemos cómo surge la reforma constitucional de derechos humanos. Surge por una historia de abusos, de sangre, de muertes, en donde el principal alegato era el derecho a la vida. Cuando se discute el derecho a la vida, se discute necesariamente el resto de los derechos humanos, porque si bien no existe un derecho humano por encima de otro, sí existen derechos humanos que son un requisito indispensable para gozar del resto de los derechos. El derecho se justifica por la existencia del ser humano, es inherente al ser humano. Si nosotros ubicamos la doctrina del derecho, vemos que no podríamos hablar de una situación en la cual no tuviéramos la obligación de buscar la convivencia armónica entre dos derechos cuando existe una colisión de los mismos. Pero cuando existe esta situación, el conflicto práctico y jurídico que conlleva nos obliga a aplicar nuevos métodos para poder definir con claridad las decisiones correspondientes. Tal es el caso de una de las ideas más importantes de la teoría del derecho, denominada ponderación entre derechos fundamentales. Sin ahondar en de qué va esta ponderación y el test de proporcionalidad que nos ayuda a poder tomar una decisión, podemos afirmar que el contexto y la naturaleza, la forma y el fondo de la iniciativa que se presenta nos hace definir contundentemente la primacía del derecho a la vida por las razones siguientes. Los tratados internacionales, diferentes criterios de organismos internacionales pueden hablar de ambos derechos, del derecho a la vida, de los derechos de libertades sexuales de las mujeres. Si nosotros observamos lo que dice en un principio la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este establece en su artículo 2 que persona es todo ser humano. Más allá de lo jurídico, existe evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la fecundación con la aparición del cigoto. En ese momento ya existe un ADN completo, con una identidad genética propia, con una identidad sustancial que no cambia, que es irrepetible, que es única y que además pudieran cambiar sus propiedades, pero no cambia la sustancia. Algo con lo que quiero ser muy claro: la vida no excluye a las mujeres. Las mujeres tenemos ambos derechos. Si nosotros analizamos el contexto en el cual se redactó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de la libertad de decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos, el mismo constituyente permanente que en ese momento tomó la decisión, en su exposición de motivos a mediados de los 70 dice: su responsabilidad los hará libres. Esto quiere decir que, hablando en un momento de colisión de derechos, existe todo un antecedente y un contexto para el origen de este artículo, no así como se está planteando hoy en día. La vida, si hablamos de lo justo, como han estado mencionando algunas de las participaciones de los diputados presentes, la vida le da vida a la justicia misma. Sin la vida, la justicia no tiene existencia ni razón de existir. La vida va antes que la justicia, porque la vida es madre de la justicia. Si no existiera la vida, ni siquiera podría existir esta discusión. Y quiero aclarar una cosa: el hecho de que se defiende el derecho a la vida no quiere decir que no exista una causa legítima colateral, que es la causa de las mujeres. Lo malo está en desvirtuar la causa de las mujeres, perjudicando el derecho a la vida. Si nosotros analizamos correctamente los tratados internacionales, en ningún momento se puede interpretar que existe un derecho humano para interrumpir la vida, como tampoco existe un derecho humano para suicidarte. Tan es así que la vida es la antítesis de la cultura de la muerte. Lo han dicho ya a nivel internacional: nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Quisiera aclarar que estar a favor de las mujeres, de su salud, es compatible con el derecho a la vida. Como mujer, de ninguna manera ensuciaría lo que dicen los tratados internacionales del artículo 7 de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Como mujer, como hija de mujer, yo también exijo cero tolerancia a la violencia de la mujer. Yo también exijo que se haga valer la Conferencia de Beijing y los derechos de niñas y mujeres. Y yo también exhorto a que se asuman compromisos de acción y recomendaciones de comités internacionales. Estoy completamente de acuerdo con las recomendaciones, pero estas recomendaciones hablan de una estrategia amplia, no interpretativa como la obligación de los estados de despenalizar el aborto, sino de prevenir el embarazo no deseado, de privilegiar la decisión previa al embarazo antes de que la decisión de interrupción del embarazo ya haya tenido un costo de una vida humana. ¿Para qué tapar un bache si podemos asfaltar la carretera? Me gustaría reiterar que nuestro trabajo legislativo debe estar en combatir el contexto que orilla a mujeres a un embarazo no deseado, la pobreza, la discriminación sistémica, la marginación, lo que limita sus opciones de vida y que favorece los ciclos de violencia. Nuestro trabajo debe estar orientado a abrir escuelas, a cerrar cárceles, a dejar obsoletos los delitos por falta de personas que los cometan, a ser preventivos y no reactivos. ¿Por qué los embarazos no deseados son 100% prevenibles, pero los efectos de un aborto y lo que puede llegar a tener una mujer no se puede prevenir bajo ninguna circunstancia? El privar de la vida al no nacido lo priva de todos sus derechos humanos, a la salud, a la educación, a la autodeterminación, lo priva de su misma dignidad humana. Y me gustaría, ya para finalizar, citar una fracción de la iniciativa en discusión. Mencionan, el derecho a la vida prenatal no existe. Si el derecho a la vida prenatal no existe, no sé qué estamos haciendo discutiendo este tema. Porque además, civilmente hablando, no voy a ahondar en el asunto, pero estaríamos cometiendo también una falta contra mujeres en el ámbito civil. Tenemos que priorizar la prevención del embarazo no deseado, la planificación de la familia y la educación. Estoy completamente, y hablo por mi grupo parlamentario, a favor de la vida, porque sin ella no hay más derechos. Pero también estoy a favor de una cultura que permita que las mujeres tengan la responsabilidad y la libertad informativa para poder decidir en un mismo contexto. Tampoco queremos más esclavas de su condición. Mejor cambiemos su condición y protejamos lo más valioso que es su vida. No existen derechos humanos si no hay derecho a la vida. Sin vida no existe ni siquiera discusión. Adelante, doctor. Gracias, Presidenta. Yo consideraba hacer algunas observaciones en asuntos generales, pero yo creo que de una vez antes de pasar a la votación, sí quisiera dejar claro mi postura. Por un lado, señalar que en mi partido hay la libertad y hay distintas visiones con la misma pluralidad que hoy es México y Querétaro. Por supuesto que yo en este espacio refrendo mi respeto a la mujer, pero también me declaro un ferviente creyente en el respeto a la vida y en estos principios y en esta actitud no hay punto de transigir en eso con un servidor. Lo que sí me sigo insistiendo desde que solicité la moción suspensiva y dejar en claro mi postura es porque las distintas fuerzas políticas ofertamos que temas tan trascendentes para Querétaro, independientemente de la postura, insisto, de la postura que cada uno tenemos, de la convicción ideológica, de nuestras creencias, de nuestros principios, ofertamos que estos temas lo abriríamos a la población, y tan es así que incluso el propio compañero nuestro colegislador, presidente de Acción Nacional en el Estado, el 10 de marzo declaró su disposición a revisar la iniciativa
que presentó nuestra compañera Laura Polo y los legisladores de Morena. Entonces, estoy convencido que hay una emergencia nacional, una emergencia estatal y mundial, pero no sigo sin entender por qué la emergencia de en este momento emitir este dictamen. Por supuesto que, y lo reafirmo para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, por lo menos a nombre personal y de mi grupo, de mis compañeras, dos de ellas aquí presentes, empezando por la coordinadora, que dejamos abierto, dado que no va a haber condiciones en no sabemos cuántos días, para que en las redes sociales, en las plataformas, nos expresen sus puntos de vista. Estoy convencido, diputada, que efectivamente el proceso constitucional no se agota en esta sesión de una comisión, que por cierto habría que ver también, porque hace algunas semanas nosotros aprobamos, la mayoría de los diputados aprobamos la figura de Comisiones Unidas, y hay la sensación también de que, lo expresaba mi compañera, la diputada Karina Careaga, de que la Comisión de Salud debió haber sido partícipe de este dictamen, haber tenido un papel más protagónico, en el mejor sentido de la expresión, igual que en el caso de la Comisión de Justicia, porque era una reforma al Código Penal. Entonces me parece que en esa parte habría que revisar si lo que estamos votando tiene o no sentido, como me refiero a esta figura de las comisiones. Lo que sí vale la pena celebrar es que, bueno, la mesa directiva ya no está tardando 2 meses en turnar las iniciativas, ya está siendo mucho más expedito, que bueno, eso sí es un logro para esta legislatura, ya no se tarde 2 meses, sino que ahora lo turne a 2 semanas de haber presentado una iniciativa de reforma constitucional. No cabe duda que todavía hay algunos actores políticos que creen que Querétaro no ha cambiado, que Querétaro a partir del 97, con la alternancia política en el Ejecutivo y con la alternancia también y la desaparición del partido hegemónico en el Congreso del Estado, hoy tenemos que cohabitar distintas fuerzas políticas y tenemos que darle a cada uno el peso específico. No podemos seguir legislando por consigna, no podemos seguir legislando por encomienda o por una decisión vertical. Entonces, sí lamento finalmente que estemos encerrados en un tema que a mí me parece tan noble como es el respeto, y lo digo aquí a título personal en mi posición, un tema tan noble, tan convencido del respeto a la vida, que tengamos que estarlo haciendo bajo esta circunstancia. Nada hubiese modificado si dejamos pasar 2 o 3 semanas. Yo estuve de acuerdo en que sesionáramos con dos circunstancias que dejo muy claras ante la opinión pública. Primero, el acuerdo fue antes de la emisión del acuerdo que dio lectura el diputado secretario que diste tú más bien, perdón, sobre las medidas restrictivas, porque si esto hubiera sido antes, yo hubiera sido alguien que hubiera propuesto que no sesionáramos bajo esta circunstancia. Y 2, también convencido de que hay otros temas en puntos constitucionales que pudieron haber sido enlistados y no nada más dejar este tema. Entonces, quiero dejar claro mi postura. Estoy a favor de la vida, pero hoy parafraseo más que nunca a un gran ideólogo, independientemente que sea de mi partido, un ideólogo de la política nacional, como fue don Jesús Reyes Heroles, de que la forma es fondo, y esto me parece que falla a este principio. Entonces, adelanto que el voto de un servidor será de abstención por la forma, no por el fondo, porque estoy de acuerdo con el dictamen, el sentido que se está presentando el dictamen, pero sí me parece que hay un ingrediente que falta, que es la opinión de la sociedad, y dejo abierta la plataforma de personal y de
el grupo legislativo para que quienes no pudieron estar, y seguramente por varias semanas no podrán estar en foros convocados por la legislatura, pues puedan aprovechar los mecanismos antes de que finalmente pase este dictamen al pleno de los diputados. Es cuanto. Muchas gracias. Una vez que ha sido suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa, solicito al diputado secretario lo someta a votación nominal. Con mucho gusto, diputada Tania Palacios. A favor. Diputado Hugo Cabrera. El de la voz, Luis Antonio Zapata, a favor del rechazo. Diputada, te informo que hay 2 votos en contra y una abstención. Gracias, diputado. Visto el resultado de la votación, se declara aprobado en sentido de rechazo al proyecto de dictamen de mérito, instruyéndose la Secretaría de Servicios Parlamentarios a remitir el presente dictamen a los 18 ayuntamientos del Estado de Querétaro, utilizando los medios electrónicos habilitados en virtud de las medidas preventivas para mitigar la contingencia provocada por el COVID-19 y pueden remitir sus observaciones en términos de lo dispuesto por los artículos 39 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Encontrándonos en el punto de asuntos generales, invito a quienes deseen tratar alguno en particular se registren con el diputado secretario. Con gusto, mi apunto, diputada. Adelante, diputado. Nada más quiero hacer 2 o 3 precisiones. Me parece importante que en este ejercicio de comunicación y de consulta, los 18 municipios de nuestra entidad con representación en todo el estado han sido tomados en consideración. Se les emitió la iniciativa para que la consideraran y emitieran su opinión. Segundo, y quiero ser claro y preciso, porque en ocasiones confundimos el recinto legislativo como un escenario distinto. Aquí no es cuestión de retar a unos o a otros hombres y mujeres diputados de esta representación popular. Aquí me parece que cuando se nos invita a ser parte del constituyente permanente y se nos da la oportunidad de expresar nuestro sentido del voto, hay 2 temas. Primero, habrá que poner atención y segundo, dejar de estar pendiente del celular y chateando cuando estamos en la discusión más trascendente. Evidencia la tengo de la diputada que hoy se retira de este recinto. Y segundo, que no ignore la diputada Laura Polo, que mintió radicalmente cuando hablaba de la mujer violada. Que no jueguen con las palabras los integrantes de Morena. Nuestras leyes, nuestra legislación considera y protege de manera importante a aquella mujer que haya tenido la desgracia de haber sido ultrajada, de haber sido lastimada, de haber sido violada. Y ella, ese era su principal argumento. Hoy rehúye el debate, hoy dice una mentira, reta a una compañera diputada y se va. Lo lamento profundamente, pero me parece que tenemos que estar más ocupados con el trabajo legislativo y no con el trabajo en redes. A eso se dedicó. Pero repito, nuestra ley protege a la mujer en el caso de violación de manera clara y contundente. No engañemos a las mujeres. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. No habiendo más asuntos por desahogar, siendo las 14 horas con... Si me permite, estoy nada más terminando la sesión. No habiendo más asuntos por desahogar, siendo las 14 horas con 1 minuto del día de su inicio, se levanta la presente sesión, instruyéndose al diputado secretario para que elabore el acta respectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.